Hubo un tiempo en que caminar por el Vedado era como recorrer las calles de Nueva York o Miami Beach. Autos de lujo, clubes exclusivos, hoteles con candelabros dorados y grandes casinos donde corrían millones de dólares cada noche. Empresarios, artistas y políticos brindaban con champán en los balcones de hoteles como el Nacional y el Riviera, mientras las luces de La Habana iluminaban la noche con un brillo que parecía eterno. Pero todo eso cambió, y lo hizo de golpe. ¿Qué pasó con el barrio más lujoso de Cuba? ¿Dónde quedaron sus millonarios? ¿Quiénes son los ricos de hoy en el Vedado? Esta es la historia del Vedado, de su auge y de su caída. Para entender el Vedado hay que remontarnos a su origen. Su nombre no es casualidad. En tiempos coloniales, esta zona estaba vedada, prohibida para la construcción. Un terreno que debía permanecer despejado para proteger la ciudad de posibles ataques enemigos. Pero con el tiempo, la necesidad de expansión llevó a transformar este espacio en un barrio exclusivo. A diferencia de La Habana Vieja, con calles estrechas y edificios apretados, el Vedado se diseñó con amplias avenidas, jardines y casas de lujo, un lugar reservado para la élite cubana. Para orgullo nuestro, la calle 23, transformada hoy en Gran Boulevard de La Habana, muestra al mundo el gran atractivo de su belleza urbana a lo largo de sus 4 kilómetros de extensión como vía principal que une dos municipios. Desde finales del siglo XIX, la aristocracia cubana y los nuevos ricos de la industria azucarera vieron en el Vedado la oportunidad de construir un entorno de prestigio. Las primeras familias que llegaron establecieron imponentes mansiones, replicando los estilos europeos de la época, grandes escalinatas, columnas corintias, ventanales de cristal importado, todo diseñado para reflejar la grandeza de sus dueños. El Vedado no solo era un lugar para vivir, sino para ser visto. Diríase que en 23, una mano maestra lo ha ido disponiendo todo, de manera que el transeúnte encuentre lo que necesite con indudable comodidad. Ante la urgente necesidad de alojar nuevas oficinas, se construyen en 23 edificios, como este de 9 pisos, denominado La Rampa, dotado de aire acondicionado. Cada uno de estos pisos tiene 1.200 metros cuadrados de superficie y por primera vez en Cuba se ha utilizado para sus techos el material acústico termoplan. El Vedado no solo se destacó por su exclusividad, sino por su arquitectura. A principios del siglo XX era una de las zonas más modernas del continente, con rascacielos que recordaban a Nueva York y bulevares que podían competir con los de Miami Beach. La planificación urbanística del Vedado fue revolucionaria para su tiempo. Aquí se construyeron algunos de los edificios más altos de América Latina, como el emblemático edificio Foxa, un coloso de concreto que, en su segunda época, fue el rascacielos de hormigón más alto del mundo. A su lado, el Hotel Nacional se erigía como un símbolo del lujo y la sofisticación. La Habana era una de las ciudades más prósperas del hemisferio, y el Vedado era su corazón financiero y social. En los años 40 y 50, el Vedado se convirtió en un paraíso para el crimen organizado. La mafia estadounidense vio en La Habana una oportunidad única. Aquí no había restricciones como en Las Vegas, y el dinero fluía sin límites. En 1946, el Hotel Nacional fue sede de una histórica reunión de mafiosos, donde se definió el futuro del juego en la isla. En esa reunión, presidida por Lucky Luciano y Meyer Lansky, se pactó cómo controlar los casinos, los hoteles y hasta las instituciones financieras de la isla. Todo bajo la mirada complaciente del entonces presidente Fulgencio Batista, quien facilitó el acceso de la mafia a las grandes inversiones a cambio de una parte de las ganancias. Uno de los mayores símbolos de este pacto fue el Hotel Riviera, un coloso construido con dinero de Lansky. Inspirado en los hoteles de Las Vegas, el Riviera se convirtió en el epicentro del entretenimiento y el juego, un imán para millonarios y estrellas de Hollywood. En su casino, las fichas de juego se contaban por miles de dólares, y en sus habitaciones se cerraban negocios multimillonarios. Pero detrás de este lujo
había una red de corrupción que llegaba hasta el gobierno, asegurando que la mafia operara sin obstáculos. En ella no podían faltar parques y diversiones para los niños, a los que acuden en gran número, como este de 23 y 18, bien dotados de toda clase de aparatos mecánicos que hacen las delicias de la gente menuda, disfrutando de sus juegos infantiles alegres y felices. Hoy, ser rico en el Vedado no significa tener mansiones ni cuentas millonarias en el extranjero. Los nuevos ricos son aquellos que han encontrado oportunidades en pequeños negocios. Una MIPYME, una heladería, un bar o una casa de renta para turistas. Pero la riqueza en Cuba tiene muchas capas ocultas. Detrás de muchos de estos negocios, el verdadero dueño no es quien aparece en los papeles. Algunos extranjeros manejan grandes inversiones desde las sombras. En un país donde el acceso a los recursos depende de más que solo el esfuerzo individual, el apellido correcto o la conexión adecuada pueden abrir más puertas que el dinero mismo. Hoy logré ver algo muy interesante. Un rebelde fue arrestado por la policía militar y para no ser arrestado con vida hizo estallar una granada que tenía en su chaqueta. Se quedó liquidando también al capitán del comando. Esos rebeldes son unos lunáticos. Es posible, pero se me ocurrió que si al soldado se le paga por pelear, a los rebeldes no. ¿Y eso qué te indica? Que pueden ganar. El 1 de enero de 1959, Cuba despertó en un nuevo país. La revolución había triunfado, y con ella todo el sistema que había sostenido la opulencia del Vedado cambió radicalmente. En cuestión de meses, las mansiones que una vez pertenecieron a las familias más ricas de la isla fueron confiscadas y resignadas por el Estado. Muchas se convirtieron en escuelas, oficinas gubernamentales o viviendas compartidas para familias sin hogar. La exclusividad del Vedado se esfumó casi de inmediato. El golpe más grande al Vedado vino con la reforma urbana de 1960, que eliminó la propiedad privada de los inmuebles en alquiler. Los antiguos dueños fueron expropiados y los nuevos inquilinos se convirtieron en propietarios sin pagar un solo centavo. Esto significó el fin de la burguesía como se conocía y marcó el inicio de un Vedado donde la riqueza dejó de ser un factor determinante para vivir allí. Pero quizás el cambio más simbólico fue el cierre de los casinos y hoteles de lujo. El Hotel Nacional, el Riviera y el Capri, que alguna vez fueron íconos del entretenimiento de la mafia y la alta sociedad, fueron intervenidos. La revolución no solo puso fin al imperio del juego, sino que también erradicó cualquier vestigio del pasado capitalista del Vedado. Sin embargo, con el tiempo, la falta de mantenimiento y las nuevas dinámicas económicas comenzaron a deteriorar la infraestructura que una vez había sido símbolo de modernidad y poder. La Habana de los años 50, con su aura de glamour y efervescencia cultural, se ha convertido en un símbolo nostálgico, casi mitológico. Sus luces brillantes, los cabarets donde resonaba el jazz, los edificios modernistas y la vida nocturna desenfrenada alimentan una fantasía colectiva que, sin embargo, oculta más de lo que revela. Es fácil perderse en la fascinación por aquel escenario de película, donde el lujo y el entretenimiento parecían no tener fin. Pero detrás de ese telón de seda y ron,
La ciudad era también un teatro de contradicciones brutales, donde la desigualdad no era un efecto secundario, sino el cimiento mismo del sistema. Paradiso y casinos, bares, hoteles. Pero las manos de estos niños y viejos también soy yo. La Habana que muchos añoran era en realidad una ciudad fragmentada. Mientras el Vedado y Miramar exhibían su opulencia como trofeos, barrios enteros languidecían en la pobreza, sin acceso a servicios básicos ni oportunidades reales de movilidad social. Los casinos, glorificados como íconos de modernidad, estaban financiados por mafias que tejían redes de corrupción desde las altas esferas del gobierno hasta las calles más oscuras. El régimen de Batista, lejos de ser un garante de estabilidad, operaba como cómplice de un entramado que vendía el país al mejor postor, mientras reprimía con violencia cualquier voz disidente. ¿Cómo se construyó aquel paraíso? Sobre la explotación de una mayoría que solo podía mirar desde el margen. Los campesinos sin tierra, los trabajadores mal pagados, las familias hacinadas en solares, los negros y mestizos excluidos de los espacios de poder. Para ellos, el esplendor de los años 50 no era más que una burla. El malecón, hoy idealizado como postal romántica, era entonces un testigo mudo de la segregación, un lugar donde la élite paseaba en convertibles importados, mientras otros buscaban refugio del calor en cuartos sin ventilación. Romantizar esa época no es solo un error histórico, sino una injusticia simbólica. Equivale a reducir la complejidad de un pueblo a la postal turística de un pasado edulcorado, ignorando que aquel esplendor dependía de estructuras podridas de injusticia. La revolución de 1959, con todos sus claroscuros posteriores, no surgió de la nada. Fue, en parte, una respuesta explosiva a décadas de ver cómo una minoría convertía la isla en su patio de recreo privado, mientras el pueblo cargaba con las facturas de un progreso ficticio. La lección aquí no es condenar la nostalgia, sino cuestionar qué memorias privilegiamos y cuáles silenciamos. Idealizar el pasado suele ser un acto de poder. Quien decide qué se recuerda y qué se omite, controla también el relato del futuro. La Habana de los 50 nos obliga a reflexionar sobre cómo las sociedades construyen sus mitos y cómo esos mitos pueden volverse cómplices de nuevas exclusiones. Hoy, ante los desafíos de Cuba y el mundo, quizás la pregunta clave no sea cómo recuperar un esplendor perdido, sino cómo edificar uno que no requiera, para brillar de la oscuridad ajena. No es el mismo Vedado de los años 50, pero en cada rincón, en cada edificio y en cada historia, sigue viva la memoria de lo que alguna vez fue. Para los cubanos que hoy viven lejos de su tierra, el Vedado es más que un barrio, es un vínculo con sus raíces, un recuerdo imborrable que alimenta su nostalgia y el deseo eterno de regresar algún día. Atenta al signo de los tiempos, la remozada 23 se inicia y termina con muestras evidentes de su preocupación por el automovilista, poniendo a su alcance los medios indispensables que faciliten el importantísimo servicio de revisar los autos que transiten por la amplia y moderna avenida.
La zona de 23, denominada La Rampa, ha adquirido en corto tiempo justa fama e importancia comercial, donde se alinean modernamente instalados establecimientos de la más variada índole. Como toda arteria comercial importante, donde se desenvuelven negocios cuyo desarrollo se vincula con el extranjero, la necesidad de viajar se manifiesta continuamente ante el imperativo de hacer actos de presencia en determinados lugares del orbe, ya sea en viajes, en negocios o de placer. El parqueo en 23 está regulado de forma que no puedan estacionarse los autos en horas determinadas. Es aspiración de comerciantes y vecinos la instalación de parquímetros que permitan mayor tiempo para diligencias. Bancos de importancia mundial como esta moderna sucursal de 23IJ, filial como las otras que radican en La Habana y Marianao, de la casa central del Chase National Bank de Nueva York, cuyos recursos sobrepasan de los 5.000 millones de pesos. Aquí los clientes realizan sus operaciones en el más confortable ambiente de aire acondicionado, música indirecta y facilidad de parqueo. Como Broadway, la gran avenida de Nueva York, 23 muestra la amplitud de su curso, con cómodas aceras y la grandeza imponente de sus nuevos edificios. Entre las más importantes avenidas de nuestra capital, es acaso 23 donde se observa más rápido progreso, cuyo continuo movimiento es síntoma indicador de un desarrollo vigoroso de todas sus actividades. En muchos detalles, esta moderna avenida nos recuerda a Nueva York por la diversidad de comercios.